Bueno, hoy tenemos un conferenciante que es muy célebre, en mi modo de ver, es el doctor Joaquín Brufau de Barberá, que es académico de número y vicepresidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. Quería hacer una breve presentación, no larga, para centrarnos en el perfil del doctor Brufau. Él acabó la carrera de veterinaria, es decir, fue licenciado por la Universidad de Zaragoza y se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid. Es alumno de tres personas muy importantes, ¿no? Alumno del profesor Francesc Puchal, que fue catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, luego fue decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y continuó su vida académica como catedrático de nutrición. También del profesor Josep Tarragó, que también fue profesor de la Universidad Complutense, de la Cátedra de Producción Animal, y bueno, volvió a Barcelona como director del IRTA. Y por último fue discípulo del profesor Ronald Backward de la Universidad de Manitoba de Canadá, donde hizo una estancia realmente muy importante. El doctor Brufau es investigador del IRTA desde su fundación y en la actualidad es investigador emérito. Ha sido director del equipo de nutrición del IRTA y director del centro Mas Bové, también del IRTA. Es miembro, como he dicho anteriormente, de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, pero también es miembro correspondiente o académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y de la Real Academia de Farmacia, ambas de Cataluña. Es miembro del Comité Científico de la WAPSA, de la World Poultry Science Association de Europa, en el ámbito de la nutrición. Ha publicado solo y en colaboración en más de 100 trabajos. Y bueno, yo tengo el honor de haber participado con él en el Scientific Committee for Animal Nutrition de la Comisión Europea y también en el FIT-UP de la European Food Safety Authority. Puedo presumir de su amistad y también he tenido la suerte de haber conocido a su padre, un célebre veterinario experto en avicultura. Por lo tanto, él ha seguido el camino de su padre. Muy bien, pues Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Arturo Nadón. Es un placer colaborar contigo en el día de hoy en esta presentación. Por tanto, ahora ya sabes que soy persona de pocas palabras y quizá soy más persona de imágenes, ¿no? O de interpretar lo que quiero decir con algunas imágenes. Espero no cansarles con la presentación, no es muy larga porque todo van a ser, digamos, un poco de fotografías con una incorporación de preguntas que nos debemos de hacer todos sobre esta nueva situación que se llama Green Deal, European Green Deal, que es un mensaje copiado de la época de Roosevelt, del New Green Deal, del New Deal americano. Que en estos momentos he oído también en la televisión que en América están hablando ya no del European Green Deal, sino del New Green American Deal, como quieren decir que ellos también van a hacer lo mismo. Todo eso motivado por el problema que nos viene como hecho de que nos debemos de adaptar al cambio climático. Voy a compartir con ustedes la presentación. Voy a hablar de producción animal, tanto es el Green Deal y la producción animal europea. Esa fotografía no creo que represente para nada, vamos a ver si representa o no, o si es verdad, lo que les voy a contar. Es decir, ver una producción intensiva de pollos, vamos a verla en el futuro, creo que sí, pero también podría haber puesto la fotografía de una nave de pollos, digamos, ambientalista, que quizá tampoco la veremos. Es decir, todo eso es vamos a hacer una presentación en la que el principio fundamental es considerar que puede ser todo verdad o no verdad lo que les voy a contar. ¿Cómo podemos definir el Green Deal del año 19? Lo indico 19 porque con el tema de la pandemia asociamos que el Green Deal es consecuencia un poco de la pandemia. No, el dinero que va a salir y el Next Generation y todas esas cosas que ha generado la Unión Europea es posterior al Green Deal y todos, muchos de ellos están basados en esa situación. Por lo tanto, creo que tienen que entender que el Green Deal es un concepto que genera la nueva Comisión Europea actual, por tanto, la señora Ursula
que indica que es una ruta estratégica en sí mismo para la transición energética y verde. Y pone la palabra verde en inglés, green, y entonces aquí viene todo el concepto de que a ver si lo verde es más sostenible que lo rojo. Pero bueno, ahí vamos a seguir trabajando con este tema. Tiene un respaldo muy importante de todos los gobiernos europeos, no hay ninguno que no haya apoyado prácticamente, y los principales objetivos son conseguir una Unión Europea climáticamente, iba a decir clínicamente, no, climáticamente neutra en el 2050. ¿Qué significa climáticamente neutra? Es otro de los problemas. ¿Cómo vamos a definir eso de que es neutra? Yo creo que una de las definiciones sería que el calentamiento no supere los 2 grados o que se quede por debajo de los 2 grados sobre la actual temperatura media anual en el mundo. Luego, proteger al consumidor, proteger a los animales, es decir, reducir cuanto más podamos la contaminación, proteger. Contribuir a garantizar una transición justa para todos, es decir, eso ya es más político, integradora. Desarrollar energías limpias, eso cleaning energy. Bueno, pues el cleaning energy puede ser cleaning o no cleaning, pero que tiene que ser más fácilmente financiable. El otro día escuchaba a uno que se llama como yo, que es presidente de Repsol, que decía, todo eso muy bien, pero tiene que ser rentable. Y lo decía con toda crudeza. Y luego, el último punto, es muy curioso, transformar la agricultura y las áreas rurales. Oiga, pues es uno de los puntos. Eso es lo que sorprende. Es decir, es tan importante. ¿Por qué transformar la agricultura y las áreas rurales? ¿Tan importante es el agrofood para la transición energética? El sector primario es responsable del 26% de la producción de gases según el IPCC, que es una sociedad de investigadores gestados por la FAO, en los cuales están valorando anualmente toda la situación. 26% de la producción de gases invernadero proviene de la agrosystem. Hoy conocemos que la población mundial en el año 2050 será de 9.000 millones, es decir, que tendremos 2.000 millones más personas a comer en nuestro planeta, que no es un planeta muy grande. Europa no alcanza, y Europa en ese momento, en el 2050, no será superior, la población europea no alcanzará el 10% de la población. Estamos hablando de la responsabilidad de menos de un 10% de la población. La Unión Europea importa productos agrícolas actualmente, básicamente proteína, la soja, en casi toda su totalidad. Un ejemplo, es un tema que es un reto en sí mismo. Últimamente, Europa, la superficie forestal ha crecido un 9%. Hay 13 millones de hectáreas más de arborado o foresta que en el 1990. Pero esto es bueno en parte no. En España tenemos un sistema forestal, digamos, de baja calidad, proclive a los incendios. Eso también es un riesgo, es decir, estamos dejando de cultivar cuando debemos de tener más cultivo, debemos de usar mejor las zonas de cultivo. Por otro lado, en estos momentos en el mundo hay una deforestación, especialmente en Brasil e Indonesia, que alcanza los 11 millones de hectáreas en el mismo periodo de tiempo. Esto es casi como toda Grecia, en toda su superficie. Y estamos perdiendo deforestación, capacidad de retener el carbono. En general, podríamos decir que, como en esta diapositiva, que bajo el Global Livestock Environmental Assessment, el 14,5%, bueno, el 27% es en general todo el agrosistema, pero la producción ganadera, el 14,5% genera gases invernadero, básicamente metano, hidróxido nitroso, y eso es en factor de la conversión sobre CO2, hay que considerar que es altísimo. Por ejemplo, el metano son como 80 veces una molécula de CO2 y de óxido de nitrógeno es 280 moléculas de CO2. Y eso es lo que genera los gases invernaderos y lo que provoca digamos, el calentamiento de nuestro planeta. Voy un poco deprisa. En general, lo que quiere el Green Deal, o en español sería, decirlo de alguna manera, el Pacto Verde Europeo, requiere una transformación de la economía europea para que sea más sostenible en el futuro. ¿Y eso qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? Pues movilizando investigación
y fortaleciendo la innovación. Intentar cerrar a cero la polución posible. Preservar el restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Por otro lado, en estos momentos se habla mucho de From the Farm to the Fork, que es un tema que Arturo recordará muy bien, que Europa ya lo tiene concebido desde el año 2000, desde la época de la creación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, tras los problemas de las vacas locas. Es decir, empezamos a trazabilizar todo el tema de la cadena alimentaria. Eso ahora se vuelve a imponer o se resucita con más interés. Se quiere acelerar con este proceso el cambio rápido hacia la sostenibilidad y, por tanto, incrementar el uso de tecnología inteligente. No se quiere dejar nadie atrás. Se quiere financiar bajo una transición económica. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, y esto yo no soy experto ni quiero entrar en ello, que la PAC, la Política Comunitaria Europea, sobre España, pues sobre todo los países, va a cambiar un poco. Es decir, un porcentaje de las subvenciones van a estar basadas en todo el tema del cambio climático. Es decir, que quien no se adapte o quiere no adaptar tendrá menos capacidad de subvenciones o de apoyo. Construir una renovación de la energía y resurgir de forma eficiente. Movilizar la industria. Y muchas cosas más. Y hacer una aproximación a la agricultura local. En principio, Europa, con todo esto, quiere ser líder o faro para que sea, digamos, un espejo para el resto del mundo. Bueno, eso es un gran objetivo. Perdón, vamos adelante. El reto del mundo agroalimentario europeo, podemos dejarlo como que es de la granja a la mesa, como todos conocen. Y luego todo eso va ligado a una palabra que totalmente usamos constantemente, que es el uso de la sostenibilidad. La he puesto en verde. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues que todo el mundo quiere considerar que es verde. La sostenibilidad, desde un punto de vista, en mi opinión, es adaptarse al cambio climático. El cambio climático lo estamos generando, pero creo que hay que adaptarse. No vamos a cambiarlo de ninguna manera de forma potente. Podemos mitigarlo, podemos reducirlo, pero el cambio climático estamos en una situación que nos lleva a esta situación. Luego tenemos entre medio el modelo europeo de la producción animal, que quizá les suena a los latinoamericanos a una cosa que, ¿por qué somos distintos de ellos? Yo creo que no, simplemente es que somos un poco un faro debido a los procesos que tuvimos con las vacas locas y también, como verán luego, con el tema de, digamos, reducir el uso de antibióticos en la producción animal, buscar el tema del bienestar animal, etc. En Europa tenemos otro problema, los ganaderos, el sector primario, que es saber entender al consumidor o explicarnos y que podamos hablar con la distribución la gran distribución de forma mucho más clara. Para todo ello debemos de innovar y esto es una palanca que es necesaria. ¿De qué hablamos cuando tratamos de sostenibilidad? Hablamos de lo siguiente, de que la producción será sostenible o no será. Eso es intrínseco propiamente con la producción. El crecimiento de la producción mundial creo que es bastante constante. En nuestros países quizá no. Hay políticas sociales y situaciones económicas que hacen que la población en nuestro país pues no, evidentemente no tenga un crecimiento como otras zonas del mundo. ¿Cómo se alimentará esta población mundial? Es otra pregunta. La sostenibilidad, un poco históricamente, diríamos que es como, sigue un poco en la historia de podríamos decir como que yo soy de Reus y el hockey es un deporte de aquí, como un palo de jugar al hockey, un stick. La historia de la población va creciendo, como pueden ver en este diagrama a su derecha, que hay una época de cazadores, una época agraria, una época industrial y
actualmente, a partir del 2000, vamos a considerar que esto se le llama una sostenibilidad, una revolución de sostenibilidad, mundo sostenible, modo sostenible, que quizá lo que hará es generar un plató y no vamos a crecer más a partir de un cierto momento. Bien, la próxima diapositiva. Esta es una diapositiva que viene de un trabajo presentado por el profesor Marty Matlock de la Universidad de Arkansas en el Senado americano en el año 14. Este señor, yo lo seguí a través de FitStaff y otras revistas, es muy interesante lo que dice. Este señor estaba hablando en el año 2014 y decía, todo lo que va a pasar entre el 2014 y el 2024 va a afectar a la población mundial, en positivo, negativo o reducir. Vamos a crecer, vamos a ver cómo crecemos. Todo lo que pasa en 10 años va a tener un efecto directo sobre los 100 años posteriores. En realidad, este señor no hablaba de pandemias, pero hablaba de guerras. Y ahora hemos tenido una pandemia. Yo no sé cuánto esa pandemia puede llegar a afectar a la situación. ¿Me siguen? Sí, sí, perfectamente. Sí, Joaquín, perfectamente, sí. No, porque me llega una llamada telefónica y pensaba que eran ustedes que me decían que no me seguían, perdonen. Y otro tema que saca a relucir este buen señor en el Senado americano en la época de Obama. Dice, cuando la tecnología colisiona con la cultura, gana siempre la tecnología. O la tecnología es lo que hace adaptar a la cultura. Eso es un tema que hay que retener, porque quizá no nos damos cuenta que los teléfonos móviles han alcanzado toda la distribución mundial en menos de 2 años, mientras que el ascensor en las casas costó 100 años a poder alcanzar el techo máximo de uso. ¿Cómo estamos en relación al futuro? Estos son datos de la FAO. El pasado, el presente y el futuro del cambio climático en relación a la agricultura y la seguridad alimentaria, no la salud alimentaria, la seguridad. En el año 90 la población mundial va a crecer, se supone. Como ven arriba, en el año 2020 estamos en una situación de que el agua es algo superior al alimento y a la población, pero en el año 2050 el agua va a estar por debajo. Es decir, va a ser muy cara el agua. El tema del consumo de agua va a ser muy importante. Vamos a crecer en cuanto a crecimiento de producción de alimentos y la población va a subir. Es decir, tenemos que tener un techo 2050 en donde debemos de pensar que uno de los reservas de los elementos que debemos de juzgar como necesarios y que va a ser de más competencia va a ser cómo retenemos el agua, cómo usamos el agua. ¿Por qué la bombilla? Otro tema, así voy con fotografías, no sé si es un poco distraído la presentación. ¿Por qué la bombilla es verde? Esta revista FitStaff es del año 14 también, es de Martin Matlock y dice que la sostenibilidad es buena para los negocios. ¿Y cómo lo define? Dice todo lo que es ciencia y que permita incrementar el conocimiento sobre lo que no hacemos bien o lo que se hace mal, con un continuo y mejoramiento, eso es sostenibilidad. Es decir, saber cómo hacemos las cosas y si se pueden mejorar. Eso es sostenibilidad para ese señor de Martin Matlock delante del Senado americano. Una definición muy práctica, quizá nada conservadora y quizá nada naturista, ¿no? Porque el verde está enganchado con el tema de poca producción, poca capacidad, y esos señores dicen, no, el verde es un green light, ¿no? Es decir, no, lo que es verde es que tiene resistencia en frente a las dificultades. Por otro lado, da potencia a la subsistencia de la producción o de la capacidad de producción. Consecuencia de eso es comer con prudencia. Esta es una revista que todos ustedes conocen, supongo, y en el año también 14 o 15 salió un artículo de un investigador español hablando sobre la agricultura sostenible, cómo alimentar la humanidad sin degradar el planeta. La foto a mí me encantó, es una manzana, el planeta es una manzana. Si nos la comemos toda, no queda planeta. Debemos de comer a cachitos
y eso es el futuro de nuestro sitio, de esta posible nueva situación. ¿Cómo podemos alimentar al mundo? Pues el tema de la FAO, de la sostenibilidad y el desarrollo, que hay 17 objetivos y hay uno principal, que es el primero. Reducir es decir, reducir la pobreza en el mundo, alimentar a las familias, a los países donde no hay alimento. Es decir, no todo es nuestro centro único es país, sino el mundo entero. ¿Cómo hay que hacerlo? Reducir las pérdidas de los productos para el año 2030. Estas pérdidas, por ejemplo, vienen indicadas en el año 2011 de la cadena alimentaria por la FAO, un estudio muy bonito, en donde pueden ver en azul lo que se destruye o lo que no llega digamos, al consumo por parte de la producción y la distribución y por parte del consumidor. Por regiones. Está Europa, están las diferentes secciones de todo el mundo. Y como pueden ver aquí, la parte azul, básicamente más o menos, excepto en Asia, o bien, me sale un montón de cosas. Perdonen, me están saliendo a mí cosas encima de la pantalla y que me tapan en la presentación. ¿Pero ustedes lo están viendo bien, señores? Sí, perfecto. Joaquín. Perfectamente. Sí, muy bien, muy bien. Vale, gracias. Como pueden ver, la pérdida de producción por parte de la producción de alimentos es más o menos semejante en todas las zonas del mundo. En donde cambia es el consumidor. Es decir, aquí hay una responsabilidad por parte de las sociedades en poder reducir esas pérdidas. En Europa se están perdiendo 250 kilos de producto alimentario por persona. En Estados Unidos algo más. En los países, digamos, africanos, etcétera, es menos. Pero el porcentaje de lo que se pierde en la producción, como es lógico en esas zonas, es muy alto. Economía circular. Esto es una frase o una nueva visión del tema sobre la industria agroalimentaria. Esto es un ejemplo propio nuestro, de nuestro país. Ustedes saben que tenemos Murcia, tenemos Almería, tenemos Huelva, grandes productores de productos vegetales, fruta, que exportamos de todo el mundo, toda Europa. Tenemos limón, naranja, etc. Cada camión que vemos frigorífico en la carretera, en la autopista que va hacia el norte, generalmente deja otro medio camión o un camión entero de productos que no llegan al mercado por falta de calidad o simplemente por el mismo procesado. Es decir, ahora el reto es pasar de residuo a recurso. Y en eso, por ejemplo, podemos expresar, nosotros en nuestro centro hemos trabajado recientemente con productos de la huerta murciana, donde el objetivo era reutilizar digamos, la granada, la sandía, la lechuga, el pimiento, etcétera, y volver a introducirlo en el pienso, los productos que son de rechazo, sacarles el agua para volver a reutilizarla en la misma planta y procesar esta pasta sólida, de sacarla sin incrementar temperatura para no perder calidad, pasarlo a los insectos, esto no lo hacemos nosotros, y lo hemos pasado a la fábrica de piensos. Bueno, conclusión, el brócoli es un producto brillante por sí mismo. Yo no sé cómo no nos habíamos dado cuenta. El brócoli introducido en las dietas es realmente un prebiótico o algo excepcional. Otro elemento. Ya ven, pasamos de la lechuga a un pellet. La globalización. Entramos en otro tema importante. ¿Cómo es la situación actual del mercado de los cereales? O cereales entrando soja y cereales. Podríamos decir que básicamente es un driver, está motivado todo sobre el consumo en China y en Asia, y en India en el futuro. Toda la soja, básicamente la mayoría, aparte de venir a España y a Europa, que viene en un porcentaje que cubre todas nuestras necesidades, es duplicado y triplicado sobre el uso que hacen países zonas como China y el cono asiático. Eso es importante. Mientras que con el caso de los otros cereales, el trigo, el centeno, el arroz, el tema es en la parte inferior, como pueden ver, es mucho más alterno, no tiene tanta gravedad. El problema grave es la necesidad de cubrir las necesidades de proteína sobre el tema de la soja. Eso tiene consecuencias ambientales importantes.
Otra consecuencia importante sería, esto es de Nature del año 15, y ver cómo en la primera página de la revista Nature sacan un petrolero lleno de plantaciones de maíz, etcétera, y hablan de cómo hacer staying afloat. Dice, el biofuel puede solucionar el tema energético. Bueno, es un tema que en el Green Deal está en consideración y de forma rechazable. Es decir, pensar que a través del grano vamos a poder cubrir las necesidades energéticas nuevas en el mundo, esto puede ser muy grave, porque puede conllevar una reducción de la floresta, ya la lleva en sí misma la alimentación. Imagínense que esto sea el leitmotiv de la alimentación energética en el futuro. ¿Quién se comerá nuestro menú? Otra de las preguntas. ¿El ganado o nosotros mismos? ¿Deberemos de perder capacidad de consumo frente a la bioenergía? El suelo va a tener un relevante valor económico. Fotovoltaica, eólica, esto es el gran reto del futuro. Pero también en sí mismo es un reto pensar que el alimento puede ser mover capacidad energética en sí mismo, que está muy bien, pero nos puede quitar la capacidad de suelo para alimentar esta nueva población mundial de 9.000 millones de personas. Cambio climático y consumo. Dos fotos. ¿El cambio climático va a incrementar el consumo de pollo? ¿O bien comer menos va a reducir o va a mejorar o va a ser sintomático sobre el cambio climático? Esas dos preguntas de Feedstaff creo que también son importantes, que podrían ustedes, digamos, comentar posteriormente. Otro tema, ¿qué valor en sí mismo ser proactivo sobre la sostenibilidad? Yo creo que sí. Es decir, hoy los accionistas, todos somos un poco accionistas de nuestra propia vida, pero si son los accionistas importantes, creo que en estos momentos están pensando sobre esto, sobre cómo actuar sobre el tema y mitigar el cambio climático, cómo invertir. Las grandes multinacionales, que son algunas de ellas, podríamos decir que la gente considerar que no tienen, digamos, éticas sobre esto. Yo creo que sí que la tienen y en estos momentos están mejorando. Está el Vaticano, el Santo Padre Francisco I hizo una encíclica sobre el futuro y la responsabilidad que tiene la humanidad actual sobre el futuro y hablaba de sostenibilidad. Es una encíclica basada sobre la sostenibilidad. Bien, aquí ahora ha terminado un poco el hablar de temas, digamos, significativos sobre el tema del futuro, y ahora les voy a hablar un poco desde el 2002 que ha hecho Europa. Europa quiere ser sostenible desde el 2002. Ha basado toda su política alimentaria en la protección animal, básicamente de protección del consumidor, y la protección del medio ambiente. Y recientemente grandes empresas y asociaciones industriales, con Europa en medio, han ideado un leitmotiv que es SET, Sustainability, Efficiency and Traceability. Todo basado en esa fotografía que ustedes ven. Una nave de pollos de los años 50 o tropical, a una futura nave de ponedoras, reproductoras, en donde hay de todo y en donde las aves van a estar protegidas sobre el bienestar animal, donde van a ser reguladas con su temperatura y van a tener una mejor calidad de producción. Otro tema es el bienestar animal. Hoy en día todos los científicos actualmente estamos dedicados a la nutrición animal, hablando de cómo podemos influir el bienestar animal y como consecuencia discutir sobre ello. En esa foto, que es un poco ya antigua, que la uso bastante, es una foto que habla de un señor con todos los demás señores, que son todos animales, discutiendo sobre su bienestar, hablando de su capacidad de conciencia de cada uno de sus aspectos. Todo eso tiene una relevancia científica importante. Aquí, un profesor de la Universidad de Uppsala, cuando estaba dando esa conferencia hace años, no muchos, 4 o 5, en Copenhague,
me paró y me dijo, chico, aquí te has dejado de poner un animal. Y digo, por favor, ¿quién es? Me dijo, aquí faltan los insectos. Es un poco de una broma, pero en realidad es lo que es. Ahora en estos momentos debemos de cumplir con ello y creo que mejorar y ser conscientes de que mejoramos la calidad del bienestar de los animales es algo positivo, no tan solo para la producción, sino para el consumo. En estos momentos estamos reduciendo, y España lleva adelante un proyecto muy fuerte sobre el reducir las resistencias del uso de antibióticos en la alimentación animal, básicamente solamente aceptando todo el uso solamente para la terapéutica y nada para el apoyo, digamos, preventivo ni promocional, que eso ya está prohibido desde hace el 2006. Pero en realidad hay que tener muy en cuenta el problema, porque realmente el uso de antibióticos, no solo en países como los nuestros o Latinoamérica, en África en estos momentos, la foto de la derecha demuestra a un médico distribuyendo blisters de antibióticos a tope. Es decir, las posibilidades de uso de antibióticos es bastante exagerada y hay que controlarla de forma importante. Es uno de los grandes problemas del One Health Approach. Bueno, actualmente en la India la pandemia está padeciendo, aparte por culpa del virus, del uso del falto de la calidad de uso de antibióticos en ese país, en la India. Son noticias de hoy en día. El uso de antibióticos, como los trabajos de Van Vogelk, un estudiante muy bueno de la Universidad de Purdue, junto con sus profesores, unos grandes trabajos hechos desde el 2015 hacia aquí, demuestran que el uso importante de antimicrobiales es básicamente en la producción animal. En la producción animal. ¿Qué pasa? Perdonen, es que tengo un reloj un poco inteligente y me está mortificando. Pero por otra parte, pueden ver que más del 73% de los antibióticos se consumen en el mundo animal y poco en humano, pero en cambio el uso en humano alcanza 133 miligramos por kilogramo por persona. Hay que considerar que la población mundial humana es mucho más baja en peso que la totalidad de la producción animal. No lo he puesto en esa diapositiva, pero es exageradamente distinta. En el futuro, el tema bancario sobre la bioseguridad, como demuestra los trabajos de Rabobank, un banco holandés, van a tomar un efecto muy importante sobre cómo, digamos, gestionar los créditos sobre nuestra producción animal. Por otra parte, el sector productor de salud va a ser uno de los líderes de ese movimiento. La percepción del consumidor, otro tema importante. Debemos de acercarnos muchísimo al consumidor. El otro día, en la reunión anterior, que se hablaba mucho digamos, del bienestar y de cómo controlar las agencias de certificación, era un tema de comunicación. Cómo el consumidor percibe lo que estamos haciendo. Pues hay que acercarse, como dice esta gente, en esta opinión. Hay que acortar nuestra distancia sobre el consumidor. ¿Cómo? Ahí está el reto. Acercándonos a la distribución, etc. Pero hay que acercarnos. Por ejemplo, un ejemplo. Los carniceros o los franceses piden a la policía protección frente a la actividad de los veganos. Están preocupados, les afectan hasta las tiendas. Se imponen criterios que no pueden defender. Por tanto, esto en Francia, pero esto también puede pasar en España. Otra imagen, la misma publicación. Animals are not ingredients. Bueno, de lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo es el consumidor europeo? Es único. Es un trabajo de la EFSA del año 10. Esto es un trabajo bastante interesante que se mantiene. Y pueden ver que Europa no es similar. El europeo considera el riesgo de forma diferente si está en España, si es un español, si es un polaco, si es un danés, o si es un alemán o un francés. Los nórdicos requieren ver cómo se superan los riesgos del bienestar animal.
mientras que los españoles tenemos como principio valorar la calidad y la frescura de los alimentos. Y eso, hoy mismo, en una propaganda de Bonaria, está basada en eso. Dije, caray, los de Bonaria hablan de productos frescos, que casi toda Mercadona hace lo mismo. Es decir, el español tiene una percepción de la seguridad algo distinta del holandés. El holandés, como ven, está en azul claro. Están preocupados de la cantidad de antibióticos que puede haber en la carne. Consecuencia, quizá, de que en Holanda ha existido siempre la mayor producción de antibióticos en fermentación en las empresas holandesas. Y eso deben tener miedo de ese problema. ¿Cómo tenemos que innovar? Es un detalle interesante. Quizá, este es un trabajo también de Nacho, es de psicología, pero que habla de que la gente del norte de China, que son los productores de trigo, son individualistas, un poco más analíticos, mientras que los del sur, los productores de arroz, tienen más capacidad de conllevar el problema y de cooperar con los demás. Quizá es el tema del uso del agua. Unos esperan el agua de la lluvia y otros tienen que usar el agua y repartirse el agua en la capacidad de producir arroz. Quizá deberíamos de ser más como los del sur que no como los del norte. Y finalmente voy a hablar un poco de la transformación, de cómo plantea la FAO el futuro de la producción animal bajo la sostenibilidad, los objetivos de sostenibilidad. A ello deberíamos de tener en cuenta, yo se lo recomiendo, poder leer, tener en sus manos los informes de la agencia McKinsey, de una compañía del año 20, donde hablan de, el net zero contaminación en Europa o la descarbonización, los caminos de la descarbonización en Europa, o bien cómo mejorar o reducir las emisiones agrícolas para mejorar el cambio climático. Esos dos informes son sustancialmente necesarios para entender todo esto, no los voy a, solamente lo menciono. Recordarles que la reducción de gases por parte de la producción ganadera, en el caso del bovino y el producto lechero, alcanza unos valores de unos 5 millones de gigatonas de CO2, mientras que el porcino no llega a 0,7 y la avicultura está en 0,2 y 0,4. Pero es decir que esto se conoce, se tiene conocimiento de quién es realmente el emisor. También se conoce con datos desde 2007 la capacidad de emisión de esas mismas producciones en diferentes fases y zonas del mundo. Como pueden ver, Europa y Norteamérica estamos con unos niveles de producción de kilogramos de CO2 por kilogramo de proteína o de producción similares, mientras que hay otras zonas como Asia, el sur, pues generan más cantidades. La cantidad de kilogramos de CO2 en el caso de rumiantes es siempre por encima de 100 kilos de CO2 por kilogramo de proteína, mientras que en aves y porcino es por debajo de 100. Esta es la diferencia que hemos visto ya en el diagrama anterior. Los holandeses están haciendo ya estudios en Europa, están haciendo estudios sobre lo que significa la producción de piensos y producción animal sobre la huella de carbono, y creo que en el futuro deberemos de estar muy atentos. Aquí les pongo dos preguntas. En rojo, es decir, por ejemplo, tratar la zoonosis de salmonela con tratamiento térmico, eso quizá sea negativo porque vamos a consumir mucha energía. Por otro lado, no sabemos nada, y eso es un aspecto verde, de lo que significa la aplicación de enzima de feed additive, digamos, apelmazantes o mejoradores de la granulación o aportadores de enzimas o probióticos o otras sustancias para incrementar la capacidad de producción, que eso en todo caso sería verdaderamente positivo. Esos datos aún no son disponibles, creo que en un futuro serán objeto de presentación. ¿Cómo debemos de romper esa fotografía que tienen aquí, esos
en Texas. ¿Cómo vamos a cambiar esa producción? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra capacidad de decir en Cataluña, en Aragón, en Murcia, podemos ser más sostenibles, como refleja esa foto, como en la Bretaña, como en Dinamarca? Es decir, ese es el gran reto para ciertas zonas de la producción europea. Esa es la diapositiva más importante de todo lo que les he explicado yo hoy. No sé si les estoy aburriendo, pero estoy terminando. En esa me gustaría que me entendieran un poco. Eso es de McKinsey. Ese es el futuro 2050. Esa es la capacidad de reducción de gases invernaderos por parte de la producción agrícola en Europa para el 2050. Esos señores dictaminan que vamos a poder reducir un 35%, como ven aquí a la derecha. Actualmente producimos 470 millones de toneladas de CO2 y creen ellos que en el 2050 podemos bajar a 305. Básicamente, en la producción vegetal vamos a bajar 40 de 145, mejorando la eficiencia de fertilizantes, variando el ratio de fertilización, mejorando, introduciendo nuevas plantas, cultivando nuevas plantas. Esto cultivando posiblemente genéticamente modificados si nos dejan. En la producción animal pretenden, vamos a bajar de 265 a 200, es decir, que se van a bajar 65 megatonas. Aquí tiene mucha importancia el tema del uso de la proteína animal. ¿Cómo vamos a mejorar la digestión anaeróbica, quizá, de la digestión de productos? ¿Cómo vamos a, mediante reducir la producción de gases? ¿Cómo vamos a mejorar que estamos haciéndolo ya, con la incorporación de enzimas, fitases, etcétera, la eficiencia productiva de la alimentación? Ahí hay un reto importante y además subdividido por diferentes tipos de especies. Por otro lado, el gran cambio, que este es el cambio que es un cambio muy importante, que es el cambio definitivo, es 60 megatonas de energía. Y esa energía va a ser, prácticamente la vamos a eliminar, va a ser pasar de ser fósil a energía descarbonizada, es decir, ambiental, eólica, fotovoltaica o hidrógeno. Por tanto, no sé si me han entendido esa diapositiva, pero por favor, si la Real Academia de Ciencias de Madrid pueden hacerles llegar esta foto, me gustaría que la tuvieran porque esto es lo más importante de lo que les estoy diciendo hoy. En consecuencia, por ejemplo, el IRTA, los compañeros de temas de uso de residuos y de reactivación de los residuos plantean proyectos de esta magnitud que tienen delante de ustedes. No sé si se lo puedo explicar todo y lo pueden entender. Aquí hay la eólica en su izquierda, luego todo el tema de residuos y la biomasa. Hay tecnología de producción, de gestión y producción de fertilizantes. Y la eólica, el exceso de electricidad, con el agua podemos hacer electrolisis, que es la parte inferior, y generar hidrógeno renovable. Ese hidrógeno puede ir directo al coche o inyectado a las cadenas, a la red de Enagas, de gas natural de España. Y eso puede reducir e ir directo a las redes de gas natural. A su vez, todo lo que es digestión anaeróbica puede ser submetanizada con hidrógeno renovable, con lo que incrementaríamos la capacidad del biometano que podemos producir en las granjas de cerdos españolas. Ese es el gran reto, es un gran proyecto, es el proyecto, digamos, de H2, de los valles de nitrógeno, en estos momentos en los cuales el IRTA quiere ser activo, quiere ayudar a Repsol, a Enagas, etc. Eso es con más detalle lo que se puede hacer en un futuro. Esos 60 megatonas de reducción y de cambio renovable. Pero no todo se termina con esto. No podemos ser optimistas, pero hay un comentario hecho por profesores de la Universidad de Karlsruhe y de la Universidad de Edimburgo, los cuales dicen Europa, el Tratado Verde Europeo, que cómo va a afectar a los países que no son Europa, a las otras naciones. Y en eso debemos de tener en cuenta
que ahí hay un estudio a estudiar. Porque realmente, como he hecho al principio, nosotros hemos incrementado la producción forestal, como ven en esa diapositiva, la de la derecha de arriba, que es la azul, hemos incrementado, pero hemos destruido, o se han destruido 11 millones de hectáreas, de las cuales la mitad están en Brasil, Argentina, Indonesia y en otros países. Es decir, el hecho de que nosotros podemos ser realmente un faro debe de conllevar también que seamos un faro y también un distribuidor de capacidad de reducir y de reducir el gasto o de carbonizar todo lo que es nuestro CO2 en el suelo y no permitir que se destruya más la capacidad de la foresta internacional. Por tanto, tenemos unos retos a superar. Primero, armonizar los procesos de sostenibilidad y certificación de productos. Es decir, Europa debe certificar que la soja que consumimos no proviene de una hectárea recientemente deforestada. Hay que conocerlo. Esto, FEFAC, Europa, ya tiene certificaciones sobre esto, pero hay poca capacidad de lograrlo. Hay que entenderse. Debemos de conllevar este problema de forma positiva. Valorar también el impacto global e identificar las consecuencias, es decir, valorar el impacto global o la huella de carbono de transporte. Por otro lado, frenar la producción bioenergética, como he dicho antes. No valdrá traer soja o traer maíz para generar metano y para generar energía y deforestar en otras zonas. Por tanto, el valor de la huella europea de carbono debemos de mantenerla y reducirla. Es decir, cada europeo, no sé cuántas megatonas o tonas de CO2 estamos importando. Reducir y promover el consumo inferior de carne. Eso es un tema importante. Hay países como Dinamarca que están, en parlamentos daneses, están intentando decir que los europeos podemos sobrevivir con 70 o 80 gramos de proteína total al día. Sí, eso puede ser, pero eso también tiene un problema. Tiene un problema, digamos, ético, moral. A un señor que recientemente empieza a comer y tiene una capacidad, ¿cómo podemos decirle que deje de hacer? Eso es un tema muy complicado. Por otro lado, esta es más importante y se refiere a la producción, incrementar la producción local y doméstica. Y esto lo debemos de hacer con tecnología, con conocimientos. No podemos ser capaces de decir que queremos ser productores de agricultura sin tener capacidad tecnológica ni poder generar productos que tengan resistencia y resiliencia a problemas como son, por ejemplo, a plagas. El maíz es transgénico porque lo es. No ha matado a nadie, no va a producir a nadie, puede tener algún problema medioambiental. Eso se puede superar. Bien, con esto termino. Les doy las gracias. Les hago una fotografía con todos los compañeros que me han ayudado estos años en mi centro y ahí están con todo, con su mascareta. Recientemente, quizá en un futuro podremos estar más en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por esta documentada y magnífica conferencia que se abre a discusión por los presentes. ¿Alguien quiere intervenir? Costa. Pere Costa. ¿Puedo? Sí, perfectamente. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al conferenciante y punto. Él sabe que soy sincero siempre que hablo con él. Me ha convencido y lo ha expuesto excelentemente. Pero hay un detalle que sí que me gustaría insistir, que es la idea de que los deseos del consumidor. Y yo en eso soy bastante negativo. Creo que el consumidor cada día cuenta menos en las decisiones, teniendo en cuenta, y estoy leyendo mucho estos últimos tiempos sobre esto, de la gran cantidad de cerrazón mental que nos están insuflando entre el Google, los Facebook y toda esa intensa red de información. Con eso quiero decir que creo que es del mismo modo que tú has dicho que la tecnología gana a la cultura,
Yo creo que la tecnología informará al consumidor y hará cambiar los gustos y los deseos del consumidor. O sea que el consumidor va a quedar, creo yo, en una segunda fase, un poco apartado de las decisiones, y posiblemente esto es bueno, apartado de las decisiones de la economía y de la tecnología. Si me puedes dar alguna idea más sobre eso. Sí, no, estoy muy de acuerdo, señor Costa. Pero Costa, yo a usted, como a muchos de su generación, que me considero ya muy cercana a ella, de todas maneras soy alumno de ustedes y me acuerdo muy bien las discusiones sobre ese tema. Y estoy de acuerdo. Por eso he puesto una fotografía que hablaba de short distance. Short distance quiere decir que nosotros debemos estar cerca. Yo no sé quién es el receptor. La tecnología la tenemos. El receptor puede que sea la distribución, puede que sean los periodistas, pero debemos de estar, debemos de enseñarnos, debemos de ser capaces de estar seguros con lo que hacemos. Y para estar seguros con lo que hacemos debemos estar cerca del consumidor. ¿De qué manera? Yo creo que, por ejemplo, el otro día, no sé si usted estaba en la reunión de la Real Academia, que fue muy bueno, hablaban sobre el tema de la certificación. Perfecto, pero si la certificación, y además hablaban de quién va a usar la certificación. Pues eso es comunicación, señor Pedro Costa, y eso es tecnología. Y por tanto, por ejemplo, la digitalización, la técnica de todo eso, todo lo que hacemos ahora debe de ser digital. Antes yo me acuerdo que el señor Puchal, cuando hacíamos formulación, yo estudiaba con él, y hacíamos asesorías para las empresas, todo era secreto. Hoy no hay ninguna fórmula secreta, todo es abierto. Por tanto, quizá en la acuacultura aún siga siendo secreto, porque, claro, pero en producción de piensos casi prácticamente todo el mundo sabe lo que estamos haciendo todos. Lo único que algunos lo hacemos mejor, otros lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Base de tecnología, la tecnología, y esa tecnología de comunicación también la debemos de usar, la digitalización. El blockchain, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de blockchain? De poder saber exactamente qué hay en esa carne. ¿Cómo compramos en los barcos? ¿Cómo llega el barco de Tarragona, en Tarragona el barco, y el que compra antes de salir del puerto del canal de Suez, sepamos qué cantidad de hongos puede cómo va a ser, qué nivel de toxicidad va a tener ese producto o ese cereal que viene de Ucrania? Yo me refería más concretamente a la inducción, por ejemplo, de comer menos carne de ternera y comer harina del gusano de la harina. Sí, pero mire, esto que me habla de los insectos, ustedes se han planteado, el otro día alguien decía, es que los insectos ambientalmente son más, dice, un insecto pues come con mucho 3 litros de agua. Bueno, el insecto. Pero por favor, ¿ustedes se imaginan un barco de harina de larvas de mosca de 6.000 toneladas llegando al puerto de Tarragona? ¿Cuánta energía para generar esas larvas? ¿Cuánto mierda o insecto vegetal habrá tenido que haber consumido los insectos? ¿Qué temperatura, en qué ambiente habrá crecido esos insectos? Eso es una granja, ¿eh? Una granja con unas necesidades energéticas brutales. Para comer en plan de, digamos, de snack, o las personas, eso sí, bueno, podemos comer, digamos, insectos, pero llegar a las fábricas de mayor capacidad de insectos serán para acuicultura, pero que van a generar 25 o 30 toneladas de producto al día. Pero 25 o 30 toneladas de producto al día es algo relevante en relación a la soja. Muchas gracias. Pedro Costa. A continuación tiene la palabra el doctor Eduardo Tellez. Muchas gracias por la voz, señor presidente.
Primero, muchas felicidades al doctor Joaquín por ponernos a reflexionar algo que ya viene de tiempo y que no hemos tenido solución. Por ejemplo, mi pregunta, ¿cómo conciliar el poder político y económico con la verdad científica? Sabemos que en el pasado el poder religioso estuvo contra Galileo y Miguel de Cervantes. En el presente hay los veganos que están en contra del consumo de proteína animal, pero la sociedad tiene un alud de promociones de los restaurantes gourmet, se premia con estrellas Michelin y cada vez más la comida es sofisticada. ¿Cómo conciliar la diferente visión cosmogónica de pueblos que tienen una idea religiosa de Alá o Yahvé, los judíos o los que somos cristianos? ¿Cómo conciliar el bienestar animal con el sacrificio de los corderos para el consumo de la comunidad judaica? A mí me parece que la verdad científica tiene mucha debilidad frente al poder político y al poder económico. Pervigracia. Nuestro presidente en México ha apostado como una de sus principales prioridades hacer una nueva refinería, cuando todo el mundo pugna por las energías limpias. Me llamó mucho la atención, y aquí termino mi comentario, la de los insectos. Los antiguos mexicanos comían cotidianamente huevos de hormiga, chapulines, que son una especie de grillos, gusanos. Ahora todas estas delicias son platillos de restaurantes carísimos, que no alcanza para un solo platillo lo que gana un obrero en salario mínimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. No sé, es verdad, todo eso es lo que... Yo les he dicho que mi presentación no era... No iba a llamar ninguna solución, solamente iba a dar posibilidades de abrir la mente sobre cómo va a ser quizá el futuro, ¿no? Y en esto mismo que ha dicho usted últimamente el señor Labrador, ¿cómo se llama? El presidente de México, sobre la petrolífera, una nueva refinería en México, ¿no? López Obrador. López Obrador. A lo mejor no está equivocado. Porque, oiga, ¿ustedes creen que todo el futuro va a ser eléctrico? Medioambientalmente, ¿hay alguien que ha empezado a hablar del riesgo de los coches eléctricos? Porque si ustedes hablan con algunos señores que mandan mucho en las refinerías, ellos apuestan por gasear, digamos, hidrogenar. Son palabras que llevan el gas, llevan tubos. La electricidad eólica sí que va a ser importante, va a poder usarse y va a poder generar, pero ¿qué va a generar al final? Hidrógeno. Hidrógeno, y es un motor de explosión. Y en las refinerías necesitan hidrógeno para hacer funcionar una refinería. ¿Sabe cuánto hidrógeno necesita Repsol a la hora? Para hacer plásticos, para hacer lo que quiera, pero para hacer gasolina, pero hidrógeno, toneladas. Pero esas toneladas, ¿de dónde vienen? Del agua. Y para una tonelada de hidrógeno necesitamos 10 toneladas de agua. Donde tiene que hacer Repsol ejercicios de economía circular es en reabsorber toda el agua y aprovechar el agua. Es decir, la economía circular va a ser fundamentalmente el futuro, en todos los sentidos. Muy bien. ¿Queda conforme con la respuesta del doctor Brufau? Eduardo. En los temas religiosos no he puesto solamente el Santo Padre, ¿eh? No quiero entrar más dilemas. Acepto la respuesta, pero me quedan muchas dudas, porque la historia nos marca que se cambian las maneras de ver la vida. Por ejemplo, en México comemos al español, al italiano y tal. Cada vez nos alejamos más del concepto prístino de la comida. La hamburguesa, la pizza, las pastas.
campea en la comida rápida, los restaurantes de comida rápida. Y eso implica la producción animal. Y de otra parte están los veganos y vegetarianos. Y el poder político no hace nada por proteger en este momento a los veterinarios. Nosotros ya tuvimos el caso de que asesinaron protectores de animales a un veterinario. El poder político no hace nada. Y no me estoy metiendo en problemas de deporte o espectáculo, como las corridas de toros, la pelea de gallos, las carreras de caballos, que también obviamente están en contra. Mi preocupación es cómo conciliar para que haya una paz social y no estar con grupos antagónicos. No se le hace caso, en mi punto de vista, a los científicos. ¿Qué pasó con Trump con la actual pandemia? ¿Qué pasó con Bolsonaro en Brasil con la actual pandemia? ¿Qué pasó con López Obrador, que al inicio de la pandemia decía, abrácense, salgan? Ese pues, es el problema. Doctor Tellez, yo creo que también un tema centrándolo un poco con lo que ha dicho el doctor Pedro Costa, es un tema de comunicación. Es verdad, yo recuerdo solamente de joven ver a los catedráticos y a los ponentes, los científicos españoles o los veterinarios españoles. Tenían más autoridad científica que hoy, es verdad. Entonces, ¿por qué no, siendo la gente de hoy mejor preparada, con mayor conocimiento, no tienen capacidad de comunicar más y bien? Aquí todos los que estamos en esa reunión, casi todos tenemos más de 60 años, creo, los que estoy viendo, quizá hay gente más joven. Lo interesante hubiera sido que hubiera el profesor Arturo Nadón, más gente joven, ¿no? Sí. No será porque no hemos invitado. En realidad. No será porque no hemos invitado a gente joven, sí. No, perdona, Arturo, no quiero lidiar con otra cosa, pero para Eduardo Tellez, yo creo que nos falta saber comunicar también. Las academias son un objeto de comunicación. Y hoy celebro que aquí, no sé cuántos somos, pero el profesor Arturo cada lunes hace una cosa que es relevante a mi modo de ver. Muy bien. ¿Alguna participación más? Doctor Trueta. Micrófono. No se puede hablar. Micrófono. Micrófono. Rafa, micrófono. Sí. Ahora. Ya le había puesto, pero no sé, se quitó. Nada, una conferencia espléndida. Me parece muy útil para todo lo que todos los días hacemos. Yo lo que pediría es que la grabéis y que nos la pongáis disponible, si es que el autor lo permite. Sí. He hecho un papel también que quizá con 2 páginas resume mejor algunos puntos de vista. Ya, pero esas imágenes que has puesto ahí, esas son muy útiles para, ¿no? Sí, para todo el trabajo que hacemos todos los días. Se colgará en YouTube próximamente, en 2 días. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Doctor Yupiá. Micrófono. Ahora. Bien, yo felicitar a Joaquim Brufau. Ha sido una conferencia clara y de perspectiva y que da conciencia para este futuro que nos espera. Y lo principal será sabernos adaptar a este futuro y tener los mecanismos para, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la academia, buscar alternativas a la soja con la producción microbiana y buscar alternativas a antivirales, inmunoestimuladores. Es lo que estamos haciendo. Lo que nos ha explicado Joaquim Brufau, pues perfecto, señores, el futuro va por ahí, está claro. Y si no moderamos y no tenemos en cuenta lo que quiere decir sostenibilidad, pues vamos mal.
Por lo tanto, lo que nos ha explicado, estoy completamente de acuerdo, y tener la conciencia de que, señores, hay que saber comunicar para que esto, el mundo tenga la conciencia de que hay que frenar el exceso de contaminación que mucha gente todavía no tiene esta conciencia. Por lo tanto, espero que lo que ha pedido Rafael Trueta, que pongamos, que pueda hacer Joaquín Brufau el artículo, y que este artículo lo publicamos en nuestra academia, y que esta revista pues llegue a todos los académicos nuestros y a todos los que están allí. El artículo ya, Josep, gracias. El artículo lo tengo hecho, lo pasé a la Academia de Madrid, y está a disponibilidad de todos. Yo diría otra cosa, añadiría que sobre todo que juzguen la sostenibilidad como un hecho de conocimiento científico, porque la sostenibilidad, todo el mundo habla mucho de sostenibilidad, pero la sostenibilidad se basa en saber que cuando hacemos las cosas bien y saber cuando no las hacemos bien. Y para ello se requiere conocimiento básicamente científico. Sí, bueno, y que los políticos te hagan caso. También. Como ha dicho Eduardo Telles. Muy bien. Tiene la palabra primero Alejandro Córdoba y luego Everardo Padilla. Bueno, pues antes que nada, felicitar, me gustó mucho la conferencia. Creo que tocó puntos que en la actualidad tenemos que reflexionar todos y cada uno que estamos involucrados en la producción animal. Y una cosa es la producción animal y otra cosa son cuestiones políticas y económicas. De tal manera que yo creo que nosotros debemos defender eso de una salud que se ha comentado también, que debemos que trabajar en protección del ambiente, de la salud de los animales y de nosotros, sobre todo. Yo creo que esos temas que tocó son relevantes en la actualidad y que muchas veces como estoy de acuerdo en que la comunicación es muy importante a todos los niveles para que sepan de por qué se hace un experimento en pro de mejorar la producción animal, por ejemplo, y que no algunas corrientes nos tachen de crueles porque cometemos crueldad aparentemente cuando hacemos un experimento usando animales, por ejemplo. Entonces, creo que la comunicación es fundamental a todos los niveles, y enhorabuena por su plática, y creo que tendrá mucha discusión y porque tocó niveles económicos, políticos y de conocimientos. Los científicos pues, pueden proponer, pero que muchas veces determina son las cuestiones políticas para los recursos que se van a utilizar en algún proyecto que se realice en cualquier parte del mundo. Pues felicidades por su conferencia. Gracias. A mí me gustó mucho. Gracias. Estupendo. Doctor Padilla, Everardo. Muchas gracias por la palabra. Antes que nada, un agradecimiento y felicitación a don Joaquín por su excelente y documentada presentación. Pero hay un tema que pienso los médicos veterinarios tenemos y las academias una responsabilidad. Y esto es el origen del metano y lo que hace el metano comparativamente con otras fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. No podemos olvidar que el metano derivado de las actividades pecuarias invariablemente viene de haber sido sintetizado en productos hidrocarbonados, ¿verdad? Y proteicos también, a través de la fijación, a través de la fotosíntesis. Sí, señor. Y que eso liberó oxígeno. Entonces, no es igual, no es comparable las emisiones que se pueden hacer de metano derivadas de la ganadería con las que se hacen, por ejemplo, de automóviles circulando, en donde estamos traslocando carbono de yacimientos que están subterráneos y lanzándolos al ambiente comparativamente con algo
que es parte del ciclo biológico del CO2. Adicionalmente, más de 100 veces requiere de tiempo la eliminación del CO2 de la atmósfera que lo que requiere el metano. O sea, tenemos que reconocer, digamos, los impactos que tiene la actividad pecuaria en el ambiente, sin duda, y corregirlo y hacer todo el esfuerzo, pero también pienso que tenemos la obligación de comunicar a las personas que la huella de agua se trata de agua gris, de agua azul y de agua verde, y que no todo es agua como la concibe la mayoría, que es el agua que viene por las llaves que llegan a la casa. Y la otra cuestión, igual con los gases de efecto invernadero, pienso que ahí sí tenemos una responsabilidad de reconocer los efectos negativos, pero también informar sobre las enormes diferencias. Lo que pasa es que el sector agropecuario no tuvo los recursos que tienen las grandes petroleras, ¿verdad?, para involucrar en los gases antropogénicos, pues parejo a todos, ¿no? Yo pienso que ahí tenemos un trabajo las academias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Padilla. Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, sobre todo el tiempo de eliminación, es verdad, y decirle que sinceramente estoy muy, que lo que ha tocado usted es realmente real. En realidad, digamos, la carbonización, digamos, CO2 que genera la producción, o metano, que luego se evalúa y se multiplica por 56, y entonces ese es el gran problema. Y entonces parece que hacemos mucho CO2, pero en realidad es metano, no es anhídrido de carbono. Y esto es lo que hay una gran confusión. Pero claro, estamos en un proceso industrial en donde a los ganaderos y a la producción nos han metido en el mismo saco. Y ahí es donde debemos de saber, y donde los científicos de nuestro centro, por ejemplo, en el IRTA, el grupo que trabaja sobre temas de residuos ambientales, están discerniendo perfectamente la responsabilidad de cada una de las cosas, como usted ha indicado. Y es verdad, el metano tiene una capacidad de desaparición mucho más rápida que el otro. Y en realidad es donde debemos demostrarlo. Y por otro lado, recuerdo que he puesto una diapositiva al final en la cual dice que Europa, etcétera, etcétera, vamos a poder reducir un 35% la capacidad de gases invernadero. Y fíjese usted que en cuanto a la producción animal solamente vamos a poder bajar un 20 y tantos %. Y seguramente que no está en el metano, está simplemente en la capacidad de usar menos pienso, menos mortalidad, todo un ejercicio de mejora de la producción, ese 20 y tantos %. Y pasa igual en el caso de los fertilizantes, en donde realmente se va a cambiar es en la energía industrial, en la energía que viene de energía hidroeléctrica, eólica, o no energía de gas combinado o de petroleras. Ese es el gran cambio. Recuerdo, esa diapositiva es la tercera o la cuarta empezando por el final. Y ahí verán ustedes cuál es la responsabilidad. Es decir, no podemos llegar a hacer cero, Sí. digamos, cero en el tema de la producción animal. Es imposible, es innato. Sí, es el trabajo de McKinsey. Sí, señor. Muy bien. Joaquín, si te parece, vamos a clausurar porque parece ser que no hay más intervenciones. Yo también me sumo a las felicitaciones. Creo que ha sido una conferencia que tiene una documentación detrás y una reflexión muy importante. Sabemos que tú siempre has trabajado precisamente bajo principios científicos y sobre todo bajo principios de una gran reflexión, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir es que el deal, el Green Deal, es una comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo. Sí, sí. Y al Comité Económico Social y al Comité de las Regiones. Por lo tanto, yo creo que es una declaración de principios que va a obligar realmente a un desarrollo de este Pacto Verde, ¿no? Y claro, como tú has bien dicho, pues efectivamente pues se pide, hay un cambio climático importante que está alterando la sostenibilidad. Y la definición que has hecho, pues me parece correcta, ¿no? Sostenibilidad es adaptarse al cambio climático. ¿Qué es sostenibilidad? Cómo hacemos las cosas y cómo podemos mejorar. Y en consecuencia estamos en un proceso de mejora.
un proceso de creatividad, un proceso de transición. Buscamos energía limpia, buscamos un clima mucho más neutro, buscamos la transformación de la agricultura en las áreas rurales. Bien entendido, lo que has dicho tú es que va a aumentar la producción, va a aumentar la población en un 10% en Europa, ¿no? Pero no, en el resto Europa, del mundo, no, Europa no va a ser el 10%, que vamos a ser muy pequeñitos en relación al resto. Ya, pero el resto me parece que hay un incremento de un 28%. Sí, 28%. Europa va a crecer, el mundo va a crecer un 28% si la pandemia no ha afectado o no haya otras pandemias. Efectivamente, me ha gustado lo que has dicho de la superficie forestal europea, que ha mejorado en un 9%, aunque tú piensas que la calidad de esta forestación no es lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? En España en absoluto. En absoluto. Sí. Por otra parte, pues estoy de acuerdo contigo que tenemos que adaptar la nueva tecnología inteligente precisamente para adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no? A mí me preocupa que estamos hablando mucho de producción animal, estamos hablando que tenemos que disminuir la carne, que tenemos que el consumo de carne, el consumo de leche, que tenemos que hacer una descarbonización de esta huella de carbono, pero hay otros sectores importantes. El sector salud crea mucha huella de carbono. Sí. Por lo tanto, habrá que pensar también en que tenemos que trabajar todos al unísono, no solamente el sector producción animal, sino todos en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, habrá que reducir la pobreza, habrá que reducir las pérdidas en la cadena alimentaria, como muy bien has dicho, habrá que hacer economía circular y habrá que hacer sostenibilidad, pero en todos los medios, ¿no? No solamente el medio de producción animal. Por lo tanto, pero es el arroz. ¿Eh? El arroz genera una cantidad de metano espantosa. Por eso digo, por eso digo que hay muchos sectores. Claro. Entonces yo el otro día estuve en una conferencia de descarbonización del sector salud y es increíble el sector salud, la cantidad de huella de carbono que está creando, la generación de monóxido de carbono. Bueno, yo creo que has dado una visión del futuro muy importante, como os decía, es realmente pues una conferencia muy reflexiva que nos tiene que hacer pensar y bueno, yo creo que la Real Academia pues intentará de alguna manera ver de qué forma podemos ir desarrollando en los próximos años precisamente el componente producción animal, que es el que nos compete a nuestra profesión, ¿no? Sí, señor. Y bueno, realmente pues no sé si tienes alguna cosa que decir, no, pero bueno. Solamente decir que muchas gracias y que estoy realmente contento de haber podido realizar esto con todos ustedes. Muy bien, has tenido mucha audiencia y en consecuencia pues estamos muy orgullosos de que hayas hecho una conferencia que ha sido complemento de alguna manera de la conferencia del día anterior, que ya sabes tú que fue una conferencia muy importante, la conferencia de bienestar animal, y la anterior fue una conferencia realmente importantísima que también se habló de los temas que todos conocéis de la digitalización y la y de la comunicación, del tema del futuro de Europa, la transformación digital, creo que fue de la inteligencia artificial, realmente pues de todos estos aspectos de los biosensores en ganadería, ¿no? Cuando dices que realmente esta ganadería del norte de Europa, sobre todo en la parte de Holanda y de Bélgica, está cambiando hacia el new farming, esto obliga realmente a unos conocimientos inteligentes increíbles, ¿no? Y con una inversión también importante. Habrá que buscar rentabilidad a esta inversión, ¿no? Eso de la rentabilidad, Arturo, te digo que es muy importante porque la energía, si las cosas, la sostenibilidad, por ejemplo, New Farming, si es sostenible energéticamente, perfecto. Si esto puede ser solamente sostenible por la fotografía o por el consumo, bueno, pongo mis dudas. Muy bien. Pues nada más, Joaquín, gracias. Y te vamos a entregar el diploma de reconocimiento. Muchas gracias. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al ilustrísimo señor doctor don Joaquín Brufau de Barberá por su intervención en la sección celebrada el día 24 de mayo de 2021 con la conferencia titulada Producción Animal Europea bajo la gobernanza del Green Deal, Madrid, 24 de mayo del 2021, firmado el secretario general Salvio Jiménez Pérez, visto bueno el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro.
Muchas gracias. Felicidades, Joaquín. Gracias. Y Arturo. esperamos verte Gracias a todos. pronto. Sí, Verte pronto. muy Muy bien. Hasta luego. Gracias por la presencia de todos ustedes, no solamente de la parte de España, sino también agradecer pues, los que están en el otro lado del Atlántico, ¿no?